nuevo chance que tenemos, Señor, de entender, comprender cuál es tu plan y hacer algo en gestión de eso, Señor. A ti damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Buenas noches. Bienvenido a la casa del Señor. Hoy es, como siempre dice el pastor, hoy es un día que no se va a volver a repetir. Amén. Y quisiera compartir una palabra, tratar de ser breve. Los días de semana no nos gusta demorarnos mucho. Y la última vez que compartí la palabra, hablé de la viuda, de la vasija, que decía que no tenía nada, y de la tsunamita, que decía que tenía todo. Tal vez diga otra vez con lo mismo, pero es que Dios, de una experiencia, puede darnos muchas enseñanzas. Para el que conoce la historia o para el que no la conoce, está en Segunda de Reyes capítulo 4. Y quiero específicamente hablar hoy un poco solamente de la tsunamita. Cuando leemos del capítulo 8 en adelante, encontramos una mujer que conocía a Eliseo como un varón de Dios. Le propone a su esposo preparar un cuarto para que cuando él llegara, él se hospedara ahí. Ella tenía todas las buenas intenciones del mundo. Ella pensó que estaba haciendo algo bueno por el hombre de Dios y de hecho lo estaba haciendo. Sin embargo, ella estaba preparando ese lugar para un futuro. Y lo que quiero decir es que lo que nosotros hacemos puede afectar nuestra vida a corto o largo plazo. Lo que hagamos, lo que hablemos, puede cambiar el rumbo de nuestro destino. Y ya sea dirigirlo al plan de Dios o desviarlo si nosotros no hacemos lo que debemos, cuando debemos, como debemos y donde debemos. Amén. Esta mujer preparó el aposento. El profeta quería tener un gesto de agradecimiento porque ella había sido gentil con él. Y lo que su siervo Jesse le dice, mira, ella no tiene hijo. Era lo único que ella no tenía. Sin embargo, para ella lo tenía todo. Ella no necesitaba nada porque eso no fue un impedimento para que ella sirviera a Dios, honrara al hombre de Dios. Amén. Entonces, cuando Eliseo le dice, en un tiempo como este, vas a tener un niño, y ella le dice, no te burles de mí. Estoy tratando de condensar porque el mensaje va a salir un poco de ahí. Entonces ella le dice, ¿cómo te burlas de mí? Poco irónico, ¿no? Porque ella reconocía que era un hombre de Dios, le preparó un lugar en su casa especial. Pero hasta ahí llegó su fe, no llegó su fe para creer que la palabra del profeta podía hacerse viva y real en la vida de ella. Sin embargo, más adelante, que es donde quiero enfocarme un poquito, vamos a ver cómo este pensamiento que ella tuvo al principio de pensar que Eliseo se burlaba de ella, decirle que iba a tener un hijo, cambió completamente cuando ya vio que su hijo nació. Así que si me acompaña a Segunda de Reyes 4, voy a hacer un poquito para acá, para ese ruido. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 18 al 37. No lo voy a leer todo, voy a ir saltando entre los versículos. Dice el versículo 18, y el niño creció. O sea que la palabra del profeta era verdadera, no era una burla de él hacia la mujer. Pero aconteció que un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. El niño
Aparentemente estaba en el campo o trabajando con el papá y sintió un fuerte dolor de cabeza. La respuesta del papá fue: llévenselo a la mamá. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Llévenselo a la mamá. Se lo llevan a la mamá, a la tsunamita, dice el versículo 20, y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Versículo 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. No lo puso en la cama de ella, no lo llevó a la cama del niño, lo llevó al aposento que hacía unos años atrás ella había preparado supuestamente para hospedar al varón de Dios. Ella estaba preparando un gesto de bondad y hospitalidad, pero a la misma vez estaba preparando el lugar donde iba a recibir su milagro. Y hay veces nosotros nos reprimimos de hacer cosas, de preparar cosas con excelencia, porque pensamos, no vale la pena, mucho trabajo, mucho gasto, nadie lo va a ver, nadie me va a agradecer, ¿cuál va a ser mi beneficio? Pero un día verás el beneficio de lo que hiciste en algún momento de tu vida, sin esperar nada a cambio, simplemente por tener un gesto bueno con alguien, simplemente incluso por tener una buena actitud hacia ti mismo o misma. Entonces esta mujer fue y lo puso en la cama del varón. Esa cama, por lo que yo leo aquí, nadie más entraba a ese cuarto y nadie más dormía en esa cama. Solo Eliseo cuando llegaba de visita donde la tsunamita. Y cerrando la puerta, se salió. Ella no se quedó ahí lamentando que el niño estaba muerto. No se puso a dar gritos porque el esposo no la ayudaba. Ella fue más allá de eso. Ella tomó acción otra vez. Ella sabía que en ese lugar él iba a estar seguro, porque ella sabía que ahí había presencia de Dios, que ahí estuvo un hombre de Dios. Cerró la puerta, salió, versículo 22. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de tus siervos y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo, el esposo: ¿para qué vas a verle hoy? O sea, hello, ¿no estás viendo lo que está pasando? Estoy viendo cómo resuelvo. No es luna nueva ni día de reposo. ¿Y ella qué respondió? Paz. Usted no se meta, yo sé lo que estoy haciendo. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Ella le dijo: no me retrases, no me distraigas hasta que yo te diga, porque yo sé dónde él está, sé dónde tengo que ir y sé lo que tengo que hacer. Una mujer bien determinada. Partió pues el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Jesse: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. El hijo estaba muerto. El marido no estaba haciendo nada. Pero ella veía que todo estaba bien. Porque primero ella había dejado a su hijo en un buen lugar, había declarado que había paz y sabía que todo iba a estar bien. Ahora, Eliseo le dice a Jesse: ve tú, alcánzala, pregúntale,
Pero cuando ella llega, entonces le dice a Jessy, ve tú con ella a la casa, lleva tu báscula. Y ella le dijo, no, señor, yo no vengo por Jessy, yo vengo por usted. Porque mi hijo está en su cama. Así que tú eres el que tienes que ir allá. No Jessy, porque no es Jessy el que duerme en esa cama, eres tú. Así que ve tú y atiende a mi llamado. Entonces, seguimos leyendo. Versículo 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, él se asió a sus pies, se acercó a Jessy para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura. Eliseo ya supo cuando la vio de lejos que algo pasaba, y ya cuando se acercó y la vio determinada a llegar donde él dijo, déjala, que algo le está pasando a ella, no es normal verla a ella así. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Eliseo no sabía qué era, pero sabía que algo pasaba. Ella le dijo, ¿te di yo a mi señor hijo? ¿No dije yo que por qué te burlabas de mí? Y entonces él dijo a Jessy, ciñe tus lomos, toma tu báscula en tu mano, y ve, si alguno te encontrare, no saludes, y si alguno saludare, no le respondas, y pondrás mi básculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Un poco como Jacob, ¿no? Cuando se agarró del ángel que dijo, no te voy a dejar, porque tú me dijiste que me ibas a bendecir, así que no te voy a soltar. Y esta mujer le dijo, no te voy a dejar porque tú me diste este hijo, así que tú te encargas de esto. Yo hice mi parte, ahora necesito que tú hagas la tuya. Entonces, el versículo 31, entonces se levantó y la siguió. Y Jessy había ido delante de ellos y había puesto el básculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Claro, porque no era solo que estuviera en la cama, no solo era que llevara el básculo de Eliseo, era Eliseo. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Algo parecido ocurrió cuando Jairo se acerca a Jesús porque su hija estaba enferma. Y él le dice, ya tu hija murió, no molestes al maestro. Él le dice, no tengas temor. Llega a la casa de Jairo y dice que saca a todo el mundo. Y solo deja que entren sus discípulos íntimos, el padre y la madre. En este punto, solo Eliseo tenía que estar en el cuarto. Porque hay momentos, hermanos, en que la obra de Dios se ve manifiesta primero cuando estás rodeada de gente de fe. Gente que está por ti, por lo que tú necesitas. O a solas, tú con Dios. No hace falta tanta gente distrayendo, tanta gente preocupándote o tanta gente poniéndote duda. Porque a Jairo le pasó así, mira este que va ahí, si esta niña ya se murió. Como el niño este. Versículo 32, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviendo luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Ya estaba caliente, ya el milagro estaba cocinándose, procesándose. Pero Eliseo sabía que todavía tenía algo más que hacer. Dio vueltas en la casa, me imagino orando, Dios, tú vas a hacer esto, mira que yo le dije a esta mujer esto, tú me vas a respaldar. Y dijo,
extendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces. El 7, que es la plenitud de Dios, es la perfección, lo que Dios completa. Y abrió los ojos. Entonces llamó él a Jesse y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entonces ella, al llegar ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Pero esto no fue todo. El gesto que tuvo ella de hacer un cuarto provocó en la vida de ella. Más adelante en el capítulo 18 vemos nuevamente a Eliseo que se acerca a la tsunamita y le dice, mira, tienes que irte de aquí porque va a venir hambre. Sale ella de la ciudad por dirección de Eliseo, porque ya Eliseo la conocía, sabía quién ella era y se sentía con esa responsabilidad de continuar ayudándola y dirigiéndola. Cuando pasó el hambre, que ella regresa a su ciudad, él habla ante el rey y le dice, mira, esta fulana de tal es la dueña de esto, devuélvanle todo. Al principio se acuerdan que ella dijo, no, yo no necesito nada, yo soy conocida entre la gente. Pero ahora ella estaba sin nada, todo lo había dejado atrás. Ahora necesitaba que Eliseo hablara por ella. Y Eliseo habló por ella. En el capítulo 8 vemos que Eliseo la salva a ella, a su hijo, de morir de hambre. Intercede por ella para que se le devuelvan sus bienes y todo porque ella reconoció que había un hombre de Dios y ella quiso servirle a ese hombre de Dios. Vuelvo a lo que dije al principio. A veces no sabemos a quién estamos ayudando. A veces no sabemos qué estamos haciendo. Hello. Y a veces no sabemos ni siquiera a quién estamos insultando o maltratando, porque puede ser esa misma persona que le hicimos un gesto malo que después necesitemos de ella. Así como puede ser la persona que tú tratas bien o que te trata bien, que después se va a necesitar una a la otra, así puede ser lo contrario. Por eso tenemos que tratar de ser gentiles en todo tiempo, aunque nos cueste, porque cuesta a veces con una gente que uno dice, ugh. Pero cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros, tiene que haber ese momento en que nosotros podamos menguar para dar lugar al buen testimonio. Y dejar que nuestras obras abren por nosotros en el cielo. Y diciendo esto, quiero ahora hablar de otra persona rápidamente en el libro de los Hechos, capítulo 10. Un hombre romano, no era ni judío, pero dice un hombre que era temeroso de Dios, que era bueno y que hacía el bien a la gente. Y en un momento no dice que él necesitaba nada de parte de Dios, pero dice que oraba él siempre en todo momento y ayunaba. Y en uno de esos momentos, de las miles de oraciones, de los miles de ayunos que él hizo, hubo un día en que Dios le envió a que buscara a uno de los discípulos, a uno de los apóstoles, para que le dijera que no había orado en vano. Porque hay veces oramos, ayunamos y nos vemos y nos cansamos. Pero no podemos cansarnos, hermanos. Tenemos que resistir porque un día, todo lo que hacemos va a hablar por nosotros. Cornelio está en Hechos 10, él era romano. Hechos 10, si quiere lo busca rapidito. También voy a saltar entre versículos. Capítulo 10 del libro de los Hechos.
Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía limosnas al pueblo y oraba siempre. Él no esperaba un momento en que él necesitara que Dios lo escuchara para orar. Él oraba siempre. Y nosotros, si no necesitamos nada, si todo va bien, ¿para qué voy a orar si todo me va bien? Hoy no necesito hablar con Dios porque ya me levanté, ya respiré, ya puedo caminar, puedo ir a trabajar, no me pasa nada. ¿Para qué? Hasta que llega el asunto y entonces ahí queremos que todo se resuelva en un momento. Pero no así este hombre, un romano, un gentil, que venía de tradiciones de muchos dioses politeístas que adoraban a Zeus, a Será, quién sabe cuántos dioses tenían esos en ese tiempo. Pero también había escuchado y había experimentado lo que era el judaísmo y le gustó, lo entendió, encontró algo que quizás no encontró en las otras religiones y en los otros dioses y se mantuvo firme. Y más adelante después dice que cuando él manda a buscar a Pedro, dice que manda a uno de los que trabajaban con ellos y otros que también eran creyentes. O sea que el testimonio de la vida de Cornelio impactó a otras personas, a otros soldados romanos. Porque era un hombre piadoso, porque cuando ellos llegan y se encuentran con Pedro, le dice, me mandó Cornelio, que es un hombre piadoso y temeroso de Dios. Así era conocido él. ¿Cómo nos conocen a nosotros? El gritón, la gritona, el regañón, el quejón, el que nunca quiere hacer nada, o el que la gente dice, en esta persona con esta persona puedo contar. Fue piadoso de Dios, tenía temor del Señor. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Parece que él comprendió eso. Oraba sin cesar. Cornelio había entendido que la oración era importante. Y como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, que hay que orar sin cesar. Esto significa estar en comunicación con Dios en cualquier lado. No tengo tiempo para arrodillarme. ¿Quién te está diciendo que te arrodilles? No tengo un tiempo a solas así. ¿Quién está diciendo eso? Tú puedes estar en la computadora y puedes estar hablando con Dios. Tú puedes estar limpiando y puedes estar hablando con Dios. Eso es que me tengo que poner el velo y tal. Orar sin cesar, donde sea, como a la hora que sea y como esté la circunstancia, no importa. No es una manera de lograr algo. Cuando uno ora, no es nada más querer, voy a orar porque necesito que Dios haga esto. Sí, está bien. Pero tenemos que orar también para tener esa relación con Él, para que cuando llegue el momento de que necesitemos ir al aposento que hicimos hace años, Dios pueda decir, tu aposento habló por ti. Lo que hiciste hace 10 años está hablando, estás cosechando de eso que hiciste hace 20 años cuando pensaste que no pasó nada, estás viendo ahora el resultado. Es un proceso diario de reconocer que necesitamos el hálito, el aliento de vida, y no de nosotros, viene de Dios, porque si Él un día le da la gana de cortarnos la máquina de oxígeno, a mí no me importa cuánto dinero tengas en la cuenta, cómo te llames, de dónde venga, se te acabó el oxígeno, te fuiste. Y eso depende únicamente de Dios, porque ni los médicos, ellos llegan hasta un punto poniéndote oxígeno, pero sobre la voluntad de Dios nadie puede. Tenemos que reconocer que separados de Él nada podemos hacer, como dice Jesús.
Del versículo 3 al 6 vemos que un ángel de Dios le habla a Cornelio y lo llama por nombre. ¿Se acuerdan cuando el ángel, un capítulo anterior, Pablo sale de camino y tiene el encuentro con su aguijón? Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué das voces contra el aguijón? Ahora un capítulo después vemos que nuevamente Dios le habla, pero esta vez a un gentil. Porque Pablo era hebreo de la tribu Benjamín, él era top, un erudito, un conocedor de la palabra completa, famoso, popular. Pero Cornelio no, sin embargo Dios conocía quién era Cornelio. Y Cornelio, como siempre estaba en oración, pudo entender que el ángel que estaba enfrente de él no era cualquier cosa o cualquier alucinación, sino que era un mensajero de Dios. Y le dice, ¿qué es, Señor? Entonces Dios reconoció a Cornelio y Cornelio reconoció la voz de Dios. La escritura en ese momento no especifica que Cornelio estaba orando, pero más adelante en el versículo 30 vemos que cuando Cornelio está relatando esta historia, dice, a la hora novena, cuando estaba orando en mi casa, y a la hora novena eran como las 3 de la tarde, que era la hora en que tenían la tradición de orar. O sea, que se asume que él estaba orando en ese momento cuando el ángel se acercó a él. Entonces, el ángel o Dios le dice, ve a buscar a Pedro. Él no conocía a Pedro personalmente, pero estoy segura que había oído de Pedro y de sus discípulos. Y ahí es donde obedece la dirección de Dios, manda a sus criados y a un devoto soldado a que vayan a buscar a Pedro. Ahora, Dios le habla a Pedro, del versículo 17 al 23, y le dice, va a llegar unas personas, no tengas miedo, ve con ellos porque ellos te van a llevar donde Cornelio, porque yo quiero que tú le lleves un mensaje a él. En ese momento era en contra de la ley o era como un repudio que los judíos se juntaran con los extranjeros. Y en un momento Pedro dice, ustedes saben que esto no es usual, pero si Dios me mandó aquí es porque Él quiere algo, y estoy parafraseando el versículo. Porque Él no discrimina, Él no hace acepción de persona. No es como nosotros que dice este es inmoral, o este no sirve, o este no es de mi raza, o este no es de mi país, no. Y esa fue la forma en que Pedro se presentó ante ellos. Entonces, versículo 17 al 23, vamos a verlo. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo, porque Pedro venía de una experiencia religiosa donde tenía hambre, ve una visión donde ve unos animales y no puedo comer de esto, Pedro muy holy, santo. Y el Señor le dice, no llames inmundo lo que limpié. Y todavía él estaba como que en shock de esa visión cuando le llega a esta gente y Dios diciéndole, tienes que ir allá. Dice, aún estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Y he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, Pedro ya me lo imagino, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Versículo 22, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. O sea, Cornelio no solo era un centurión reconocido entre los romanos, Cornelio era conocido entre los judíos también.
Él ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciendo entrar, los hospedó, se quedaron ahí con él. 26. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Cuando él se acerca a Cornelio, Cornelio se arrodilla ante él. Pedro le dice, no, yo soy como tú, no te arrodilles. Y versículo 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Cornelio no sabía lo que iba a hacer Pedro y Pedro no sabía lo que tenía que hacer tampoco. Sin embargo, Cornelio supo que iba a llamar y iba a llegar un hombre de Dios. ¿Y qué hizo? Invitó, vengan, que nos van a compartir un tremendo mensaje. Y dice que la gente llegó ahí y se congregó para escuchar lo que Pedro iba a hablar. El versículo 30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso el ángel delante de mí con un vestido resplandeciente y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han subido como recordatorio delante de Dios. En las horas que el minuto, el tiempo que pasaba Cornelio en oración y ayuno no fue en vano, hermanos. Porque ¿sabes qué? No solamente él recibió la confirmación de Dios, sino que él pudo ser un testimonio entre los romanos y entre los judíos de que él era un hombre temeroso de Dios. Y no solo eso, la transformación de su vida hizo que muchos quisieran escuchar de qué era lo que había transformado la vida de Cornelio. Y quisieran escucharlo. Entonces, dice el versículo 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio diciéndole a Pedro, porque Pedro no sabía qué iba a hacer. Cornelio le dice, estamos aquí para escuchar lo que Dios va a hablar a través de ti. Aunque tú no sepas, Dios va a hablar a través de ti. Porque a veces no entendemos, Dios dice, ve allá y no sabemos por qué. O quédate acá y no sabemos por qué. Si es la dirección de Dios, obedece. Obedece. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, ha puesto por juez y vivimos, juez de vivos y de muertos. Amén. Entonces vimos que la oración de Cornelio había sido escuchada, que Dios no hace acepción de personas. Y mientras aún Pedro hablaba, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban allí. ¿Cómo pasó todo eso? ¿Cómo hubo esa conversión? Porque hubo un hombre que oraba todos los días, que oyó la voz de Dios, que obedeció lo que Dios le mandó, y ese gesto de él no solo lo benefició a él, sino a todos los que quisieron escuchar lo que Dios iba a hacer. Y dice que después les mandó a que se bautizaran, cumpliendo así la gran comisión de Mateo 28 que dice, id por todo el mundo, predicar el evangelio a quién, a los judíos nada más, no, a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí ocurrió un Pentecostés que vimos 8 capítulos adelante, Hechos 2, que dice que cuando estaban todos unidos, unánimes, se oyó un estruendo y vino poder del cielo
y hablaron lenguas. Aquí también hubo manifestación del Espíritu Santo, porque hubo uno que oró y que supo que un día sus oraciones iban a tener respuesta. Resumen, no hay nada que hagamos ni nadie tan insignificante para Jesús. Hubo una viuda, y hablé de esto también en algún momento, que dio todo lo que tenía, no en ese momento, dice, todo lo que tenía para vivir. Y la gente pensó que no era nada, pero para Jesús fue todo. Hubo también una mujer que se presentó ante Jesús y derramó un frasco de alabastro, que dice que era como decir aquí un perfume carísimo, no de $100. $100 no es nada. Y Judas dijo, qué desperdicio de esta mujer, tirar ese perfume a los pies de Jesús cuando eso lo pudimos vender. Lo que para el hombre es desperdicio, lo que hacemos, para Jesús no lo es. Porque Jesús dijo, esta mujer sabe bien lo que está haciendo. Sabe dónde está invirtiendo su perfume, porque no se lo invirtió en ella para ir a coquetearle a los hombres. Lo invirtió en mí, ungió mis pies, me preparó para lo que yo voy a hacer. Como le dijo Dios a Pedro, no llames inmundo lo que Dios santificó. No te creas inmundo, no te creas poca cosa. No te creas que lo que tú puedes hacer no es suficiente. Sí es suficiente. Es más que suficiente. No hay obra tan pequeña que no pueda impactar a nadie. Y no hay obra tan grande que no pueda transformar a muchas personas. Lo importante es saber que tenemos que hacer algo. Y algo importante en toda esta historia es que hubo una relación de comunicación desde el principio, desde el versículo 1. Dios habló con Cornelio, Cornelio habló con sus siervos, el Espíritu habló con Pedro, después Pedro y Cornelio hablaron y después Pedro habló a toda la congregación y después el Espíritu Santo habló a todos a través de la manifestación y la llenura del Espíritu Santo. Todo como resultado ¿de qué? De un hombre gentil que dijo, voy a orar sin cesar. Voy a honrar a aquel que los judíos predican porque veo que hace cosas grandes. Voy a orar y voy a tener una relación con el Señor. Hay veces no entendemos las cosas porque no buscamos de Dios. A veces nos frustramos porque no hablamos con Dios. Y Él está a una palabra de distancia de nosotros, está a un suspiro, está al simplemente decir, aquí estoy. Esta noche este día quiero motivarte a eso. A que no te canses de orar, no te canses de ayunar, no te canses de hacer cosas por la obra, no te canses de hacer el bien sin mirar a quién. No dudes de que Dios quiera hacer algo contigo. No pienses que lo que tú tienes es poquito, porque te dijeron que es poquito. No le hagas caso al que dice eso. Porque Dios hace mucho con poco que con mucho. Y es más, a Él le gusta hacer mayores obras con poco que con mucho, para que Él sea siempre el que se lleve la gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno, Señor. A veces quizás pensamos, Señor, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué puedo hacer yo por la gente? Si yo mismo me siento miserable, me siento abandonado, me siento pobre, me siento discriminado. Pero, Señor, cuando me mantengo en esa relación contigo, comprendo que no soy ninguna de esas cosas. Comprendo, entiendo, reconozco y me levanto sabiendo que soy linaje escogido, real sacerdocio. Soy parte de una nación santa, escogida y apartada
para hacer tu obra. Soy la niña de tus ojos, soy tu sierva, tu siervo, soy tu llamado, tu escogido. Soy aquel que tú dijiste que no tuviéramos temor, aquel a que le pusiste nombre, soy aquel que traíste de lejana tierra. Soy aquella que en algún momento quizás muchos despreciaron, pero que por tu gracia me he mantenido de pie. Y gracias a eso, hoy puedo estar aquí y comprender que tú has sido fiel, que tú has sido bueno, Señor. Y no me voy a cansar de orar, y no me voy a cansar de ayunar, y no me voy a cansar de ofrendar, y no me voy a cansar de buscar y hacer lo que yo pueda para predicar tu palabra, para alcanzar otras almas, para dar ánimo, para dar esperanza. Algo que yo haga, Señor, sé que puede impactar. Como digo yo, aunque sea una persona, que mi testimonio, que mi vida, que mis palabras puedan impactar, Señor. Y todo eso lo puedo lograr, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a través de la búsqueda de ti, de conocer más de ti, de mantenerme en continua oración. Espíritu Santo, te pido en este día que me ayudes, que me des fuerza, que me des ánimo, porque tú eres el consolador, tú eres la guía, tú eres el que redarguye, el que enseñas. En el nombre de Jesús. Y esta noche, Señor, te pido perdón si he fallado, si he dejado mi primer amor, si he dejado de buscar de ti, Señor. Quiero ser una persona diferente. Ya probé muchas cosas afuera. Hoy quiero probar ese plan y ese propósito que tú tienes contigo. He tenido muchas y quizás muchos han tenido muchas relaciones, pero hoy quiero entablar una relación permanente y constante contigo. Que tú me escuches y en algún momento yo poder escucharte y comprender cuando tú hablas. Tú dijiste, Jesús, que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Yo quiero ser esa oveja que siempre oye tu voz. No la voz del mundo, no la voz de la desesperación, no la voz del problema, no la voz del engaño. Quiero oír tu voz apacible, de amor, de paz, de esperanza, Señor. Porque sé que tú no has terminado conmigo ni con ninguno de nosotros, Señor. Sé que para un tiempo como este hemos llegado aquí, Señor. Y lo que yo pueda hacer, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Si te puedo servir en algo, aquí estoy, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oro en esta noche, Señor, con plena certeza que voy a ver, Señor, que mis oraciones, mi ayuno y mis ofrendas hablan de mí. No solamente en el cielo, Señor, sino también aquí en la tierra. Sé, Señor, que cuando hago algo para ti en el momento que necesite, porque lo he experimentado, Señor, tú abres la cuenta bancaria celestial y derramas tu bendición para que sobre y abunde, Señor. Y sé que como lo hiciste una vez, lo vas a hacer otra y otra y otra y todas las veces que sean necesarias, Señor. Y en todo lo que tú hagas, siempre y por siempre, a ti te voy a dar toda la gloria y toda la honra, papá, porque solo tú te la mereces. Recíbela en esta noche, en el nombre de Jesús, Señor. Te amo con todo mi corazón y estoy agradecida, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén, amén y amén. La paz del Señor.